Siendo creado por Bob Kane y Bill Finger en 1939 y debutando en el Detective Comics número 27, Batman se ha convertido en el superhéroe más famoso a nivel mundial y el que más ingresos ha generado. Bueno, en realidad es superado por Batman, pero da lo mismo. En los más de 80 años de historia del personaje han surgido cientos de anécdotas curiosas, mitos, proyectos cancelados y materiales que se han perdido con el tiempo debido al desinterés o imposibilidad de preservarlos. No obstante, he notado que en YouTube no hay un iceberg de Batman y condiciones, ya que la mayoría se centran exclusivamente en la saga Arkham o las películas. Bueno, está el iceberg de Ricknet, pero es una mierda. Es por eso que hoy te presento el iceberg definitivo de Batman, hecho enteramente por mí, tras meses de investigación y años siendo fan de este increíble personaje. Antes de empezar, debo aclarar dos cosas. En primer lugar, aquí no habrán datos de la saga Arkham, debido a que ya hay demasiados icebergs sobre esa saga y no quisiera que opacaran al resto de temas. Y en segundo lugar, todos los datos que verán en este iceberg están 100% corroborados y son hechos concretos. Lo que significa que no habrán teorías fumadas como... ¿Me causa sabías que Batman está loco y se imagina que pelea contra sus enemigos? Por ejemplo, el Joker en realidad es un doctor que se llama Joe Cariasi. Ni esas mamadas. Sin nada más que agregar, empecemos con esta vaina, que seguro va a durar como una hora. Bill Finger. En los años 30, el dibujante Bob Kane tuvo una idea para un superhéroe, al cual bautizó Batman. No obstante, su primer boceto no le terminó de convencer, así que le pidió a su amigo y también artista, Bill Finger, que rediseñase al personaje, dándole su apariencia tan icónica por la cual es tan recordado. Lamentablemente, Bill Finger no fue acreditado como co-creador de Batman hasta años relativamente recientes, siendo Batman v Superman la primera adaptación del personaje en reconocerlo. Man, este es un meme todo pendejo que salió del subreddit de Batman Arkham, lugar donde perdieron completamente la cabeza debido a la falta de contenido de la saga, convirtiéndose en la cumbre del shitposting. El meme en cuestión es un frame del Batman de Michael Keaton en The Flash, donde le cortaron las orejas. Y ya, es el pináculo de la comedia. Ciudad real llamada Batman. En Turquía, hay una ciudad llamada Batman, la cual no tiene nada que ver con el personaje ya que existe desde antes de su creación. En 2012, el alcalde de dicha ciudad quiso demandar a Christopher Nolan por robarse el nombre. ¿Y por qué a Nolan y no directamente a DC? Sepa la bola. Obviamente, esta denuncia terminó en nada. La Fatty Pizza. Esta ya todos se la saben. Para la promoción de la película de Batman, en 2022, la cadena de pizzas, Little Caesars, hizo una colaboración con Warner para lanzar una pizza con la forma de un murciélago, la cual está bonita. Esta pizza pasaría sin pena ni gloria, de no ser porque la infame página de Facebook, Punisher Panther, se mega ardió con esta pizza, hasta el punto de dedicarle una publicación, por lo que muchos empezaron el mame de que Punisher Panther se pelea con objetos inanimados. Serial de los 40, aunque ya había tenido participación en el programa de radio de Superman, la primera adaptación del personaje fuera de las viñetas fue un serial estrenado en 1943, protagonizado por Lewis Wilson. Para el que no lo sepa, un serial era básicamente como una serie, solo que tenías que ir al cine para verlo. Este serial introdujo varios elementos míticos del personaje, como Gotham City, cuando antes se decía que Batman vivía en Nueva York, la Baticueva, y la apariencia más conocida de Alfred, quien antes solía ser un hombre gordo. Sin embargo, este serial es más recordado por su representación racista de los japoneses. Así es, estamos ante un Spider-Man Lotus oficial.
La Batipija. Batman Dent es un cómic bastante mediocre, pero que se hizo conocido por un panel donde se podía ver el miembro viril del Caballero Oscuro en todo su esplendor. Lamentablemente, fue censurado en reimpresiones posteriores. Así, mientras editaba el video, me di cuenta que, sin querer, dejé algunos puntos fuera del iceberg. Así que, para no tener que editar todo de vuelta, los voy a dejar como datos extra al final de cada nivel. Batman Gate. Chris Wozniak es un artista que, en el pasado, presentó la idea de un cómic de Batman, en donde la mansión Wayne explotaba, y el Acertijo descubría la identidad secreta del encapotado, pero fue rechazado por DC. Años más tarde, con el estreno de The Batman, Wozniak comenzó a difamar a Matt Reeves e intentó denunciarlo por supuestamente haber plagiado su cómic cancelado, iniciando el movimiento conocido como el Batman Gate, el cual fue impulsado por cuentas de Snyder ardidos por la cancelación de la película de Batfleck. Una reverenda estupidez, porque, si viste la película, sabrás que no pasa ninguna de las dos cosas. Ni el Acertijo descubre la identidad de Batman, ni lo que explota es la mansión Wayne, sino la torre. Aparte, ambas cosas ya habían pasado en Batman Forever, así que, en todo caso, fue Wozniak quien plagió esa película, pero bueno. Como era de esperarse, este movimiento no llevó absolutamente nada, y tanto Wozniak, como los Snyder Tards, que lo apoyaban quedaron como estúpidos. Batgirl 2022. Una película de Batgirl, protagonizada por Leslie Grace, junto a Brendan Fraser como el villano Firefly, además de contar con la participación de Michael Keaton como Batman, y siendo dirigida por estos tipos con nombres re complicados, había sido filmada y ya estaba lista para estrenarse en algún punto de 2022 para la plataforma HBO Max, o Max. Menuda crisis de identidad tiene esta plataforma. Desafortunadamente, ocurrió la fusión entre Warner Bros. Y Discovery, lo que resultó en que David Zaslav, el entonces nuevo CEO de la compañía, enlatase varios proyectos que estaban a punto de estrenarse, pese a estar prácticamente terminados, y uno de estos, fue la película de Batgirl. Independientemente de la calidad de la cinta, es una enorme lástima que ni siquiera tuviese la oportunidad de estrenarse, mandando a la basura el esfuerzo de todos los involucrados en la producción. No obstante, han surgido varias imágenes de la película en línea, y se han conocido algunos detalles de la misma, como que también iba a contar con la presencia del villano Killer Moth. Como vamos a ver más adelante en el iceberg, este no sería el único proyecto protagonizado por Batgirl que sería cancelado, porque esta mina debe tener la peor de las suertes cuando se trata de adaptaciones. The Shadow y el Zorro. Por un lado, tenemos a The Shadow, un vigilante oscuro y violento que lucha contra criminales y mafiosos. Y por el otro, el Zorro, quien de día es un multimillonario torpe y despistado, mientras que por las noches es el justiciero conocido como el Zorro, quien lucha contra las injusticias que azotan a su pueblo, y es ayudado por su sirviente a resolver crímenes. ¿A quién les recuerda esto? Final de La Broma Asesina. La Broma Asesina es una de las historias más conocidas y polémicas de Batman. En esta, el Joker dispara a Bárbara Gordon en la columna, dejándola paralítica, y la desnuda para tomarle fotos y después enseñárselas a su padre, Jim Gordon. En el clímax de esta historia, el Joker le cuenta un chiste a Batman, el cual resume de cierta forma la relación de ambos. A continuación, los dos empiezan a reír, y el cómic termina con un panel de la lluvia, mientras las risas desaparecen. Ha habido mucha discusión respecto a este final. Muchos aseguran que Batman asesinó al Joker, y por eso la risa desaparece en el último panel. Pero, según Alan Moore, autor de la historia, esto no es cierto, y lo único que pretendía con esta escena era retratar la rivalidad sin fin de Batman y el Joker, simbolizado en el hecho de que el cómic termina de forma opuesta a como empezó, con la lluvia escondiéndose en la oscuridad. Y como tal, este cómic es canon, y el Joker está claramente vivito y coleando. Otro punto de debate respecto a este cómic es sobre si el Joker abusó carnalmente de Bárbara, cosa que jamás es dicha explícitamente, pero que muchos dan por hecho debido a que este la desnudó. De nuevo, dicho acto jamás es insinuado ni en este ni en ningún cómic posterior, por lo que se queda en una simple especulación. El Joker podrá ser un psicópata, criminal, asesino, pero jamás un violín. Esperen, ¿qué es ese punto que está más adelante en el iceberg? ¡Oh, Dios mío! Jason Todd sobrevive. En una estrategia de marketing, DC puso la vida de Jason Todd, el segundo Robin, a decisión del público, permitiéndoles votar entre matarlo o dejarlo vivir en la famosa historia Muerte en la Familia, ganando la primera opción. Aunque bueno, existe el rumor de que hubo fraude en los votos con tal de que ganase la opción de muerte, pero de eso no se trata este punto. La cuestión es, que se llegaron a hacer bocetos en donde Jason sobrevivía. A día de hoy, estos bocetos se pueden encontrar en internet. Aunque, también está la película interactiva de A Teen The Family, la cual muestra varios escenarios en los que Jason sobrevive. Batman violado en la cárcel.
Esto es un meme surgido de un malentendido. Resulta que, en 2008, durante la promoción de la película Watchmen, el director, Zack Snyder, criticó Batman Inicia, diciendo que no era lo suficientemente oscura, poniendo por ejemplo que Bruce no es abusado en la cárcel. Esto se tergiversó hasta el punto que muchos pensaron que se trataba de una escena eliminada de Batman v Superman, pero no es el caso. Sorprendentemente, esta no es la única vez que vamos a hablar de Batman siendo abusado en este iceberg. Episodios desordenados de la serie animada. Si quieres ver la serie animada de los 90, te toparás con la sorpresa de que, en algunos sitios, los episodios están desordenados. Por ejemplo, el episodio La Gata y la Garra sale como el primero, pero su segunda parte sale como el octavo. Esto no es ningún error, ya que, en su emisión original, la serie se emitió en desorden, lo que conllevó a que hubiese dos maneras de ver la serie. El orden de emisión, que sería por el que fue transmitido por la televisión, y el de producción, que sería el orden original en el que se tenía pensado la serie. Aunque bueno, la serie de por sí tiene un formato antológico, por lo que da igual en qué orden la ves. La seducción de los inocentes. Escrito por el psiquiatra Frederick Wertham en 1954, este libro contiene varias críticas hacia la industria del cómic, sosteniendo que su contenido pervertía a los niños y los empujaba a la delincuencia. Pero la crítica que más resonó fue la dirigida hacia Batman, la cual aseguraba que la relación de Batman y Robin era la de una pareja gay, afirmación estúpida porque hoy en día es bien sabido que el vínculo de Bruce Wayne y Dick Grayson es de padre e hijo. Por más absurdas que fuesen estas afirmaciones, terminaron por resonar dentro del sector más conservador de los Estados Unidos, exigiendo una mayor regulación sobre el contenido mostrado en los cómics, lo que conllevó en la creación del Comics Code Authority, asociación que se encargaba de revisar los tebeos con el fin de asegurarse de que estos no contuviesen material no adecuado para niños, como violencia o contenido sexual, siendo aprobados mediante un sello que aparecía en la portada del cómic en cuestión. Así fue como surgió la famosa Edad de Plata de los cómics, una caracterizada por la censura y la infantilización absurda de las historias. Batman fue el personaje más afectado por esta censura, reduciendo drásticamente el tono oscuro y violento de sus primeras historias, agregando personajes como Batwoman y Batgirl con tal de reafirmar la heterosexualidad del dúo dinámico. Irónicamente, años después, Batwoman sería reescrita como lesbiana, y la tía Harriet, quien reemplazaría a Alfred como la figura materna de Bruce Wayne. Sé que a muchos les gusta esta etapa del personaje, pero la realidad es que esta fue una época oscura para la industria del cómic, siendo dominada por la censura conservadora, y en donde las historias basura abundaban, siendo lo mejor que salió de esta era adaptaciones como la serie de Adam West, Batman el Valiente, y el run de Grant Morrison. Calcos de Bob Kane. Ok, de esto me enteré cuando ya estaba terminando de editar el video. Y es que resulta que Bob Kane, para los primeros números de Detective Comics, calcó paneles de otras historietas, principalmente Flash Gordon. Carajo, este hombre no hacía nada bien. Batman de Aronofsky. El consagrado director Darren Aronofsky, conocido por películas como El Cisne Negro o La Ballena, había sido contratado por Warner Bros. Para escribir y dirigir una película de Batman, basada en el cómic Año 1, junto a su autor, Frank Miller. No obstante, el guión de Aronofsky fue tan oscuro que hasta Frank Miller le pareció demasiado, por lo que fue inmediatamente desechado y reemplazado por Christopher Nolan. El guión se encuentra disponible en internet, y la verdad, no es para tanto. No comprendo la reacción de Frank Miller, si él escribió cosas muchísimo peores. En la descripción encontrarán un link a un video hablando de la película. Batman 1983. Este era el guión original escrito por John Mankiewicz para la película de Batman, la cual llevaba en producción casi una década. El mismo contenía varios elementos de los cómics de la Edad Dorada y de Ben O'Neill. No obstante, al final se desechó en favor del guión de Sam Raimi, el cual terminaría convirtiéndose en la película de Tim Burton. Este guión está de la verga, y menos mal que no lo tomaron en cuenta. En la descripción tienen otro video que habla sobre este. The Batman de Ben Affleck. Como ya es bien sabido, se tenía pensado filmar una película del Batman de Ben Affleck en solitario, y dirigida por él mismo, la cual incluiría a Deathstroke como villano principal. No obstante, los problemas personales del actor causaron que perdiera interés en seguir interpretando al personaje, sumado a que Matt Reeves estaba preparando su propia película de Batman, terminaron por enterrar este proyecto. Aún así, hay varios bocetos de este rondando en internet. Marlon Wayans como Robin. Volviendo con Sam Raimi, el guión que escribió originalmente para Batman Returns terminó siendo muy distinto a la película final. En resumen, tenía un enfoque más aventurero, la historia del Pingüino y Catwoman eran bastante diferentes, Vicky Bell volvía y tenía un rol protagónico y lo más importante de todo, aparecía Dick Grayson como Robin, siendo interpretado por nada más y nada menos que Marlon Wayans. Batman Returns y McDonald's.
Con el estreno de la esperada Batman Regresa, Warner Bros. Hizo un contrato con McDonald's para lanzar una línea de juguetes de la película. No obstante, fueron inmediatamente retirados en cuanto la película fue estrenada, debido al contenido violento y sexualmente sugerente de la misma. Esto, sumado a que la recaudación de la cinta estuvo por debajo de las expectativas de la compañía, conllevó a que Tim Burton fuese despedido y reemplazado por Joel Schumacher para dirigir la tercera película de la saga. Batman Unchained. También conocida como Batman Triumphant, se trataba de la quinta película de la saga de Batman, la cual introduciría al espantapájaros y a Harley Quinn como los villanos principales, además de contar con el regreso del Joker de Jack Nicholson y el pingüino de Danny DeVito como alucinaciones del gas del miedo del espantaviejas. Obviamente, esta se canceló por el fracaso tanto comercial como crítico de Batman y Robin. Gotham High. No confundir con el cómic, que no tiene nada que ver. A mediados de los 2000, se tenía pensado hacer una serie animada donde tanto Batman como su galería de villanos y aliados eran reinterpretados como estudiantes de secundaria. Más o menos como Spectacular Spider-Man. Al final, esta idea se desechó, aunque han sobrevivido varias imágenes del proyecto que se pueden encontrar fácilmente en internet. Abbey Road. Existe una leyenda urbana muy popular en torno a los Beatles, que dice que Paul McCartney en realidad murió y fue reemplazado por un imitador, y que según, hay pistas escondidas en la portada del álbum Abbey Road. ¿Y qué chucha tiene que ver esto con Batman? Bueno, resulta que en Batman 222, el Caballero Oscuro descubre que, en realidad, todos los Beatles están muertos, salvo Paul McCartney, y este reemplazó a sus compañeros con imitadores. Ah bueno, me quedo más tranquilo. Versión original de Return of the Joker. El estreno de la película Batman Beyond, Return of the Joker, se tenía contemplado para octubre del año 2000. Sin embargo, debido a que hace relativamente poco había ocurrido la masacre de Columbine, tuvo que retrasarse hasta diciembre del mismo año, con tal de censurar varias escenas que podrían considerarse demasiado violentas. 2 años más tarde, a petición de los fans, la versión original de la película fue publicada. Actualmente, se pueden encontrar ambas versiones de la cinta, las cuales tienen varias diferencias, principalmente relacionadas con la reducción de violencia, pero la más destacable de todas es la muerte del Joker. En una versión, este es asesinado por Tim Drake de un disparo, mientras que en la otra, es empujado por el mismo Tim a una máquina de agua, en la que termina siendo electrocutado por accidente. Irónicamente, la muerte censurada es mucho más turbia que la original. Algo curioso sobre su doblaje es que, en el caso del latino, solo se dobló la versión censurada, mientras que, para España, se dobló la versión sin cortes. Bruce Wayne fue el primer Robin. En Detective Comics 226, se revela que, poco tiempo después de la muerte de sus padres, un niño Bruce Wayne portaría el manto de Robin para combatir el crimen, junto al detective Harvey Harris, quien sería su mentor. Esto fue cosa de un solo número, para jamás volver a ser mencionado, como todo en la Silver Age, carajo. Aunque sería retomado por John Byrne en el cómic Superman y Batman Generations. Batwoman, 1968. El Mexploitation, para quien no lo sepa, es un género de películas de serie B, cuyo único propósito es agarrar cosas del extranjero que estén de moda, y agregarles elementos característicos de la cultura mexicana. En este caso, producto del éxito del Batman de Adam West, se realizó esta película, llamada simplemente Batwoman, sin ningún tipo de autorización por parte de DC. Por si les interesa, está disponible para ver en YouTube. Batman es un enfermo mental. Este es un tema algo complejo de abordar, y como no soy psicólogo, tal vez la pifie en algún que otro dato, así que me gustaría que me corrigiesen de ser el caso. Al haber presenciado de primera mano el asesinato de sus padres, junto a todas las demás tragedias que sufrió después, es de esperarse que Bruce Wayne sufra de alguna condición mental, producto de su trauma. Según lo que pude averiguar, a Batman se lo podría diagnosticar con estrés postraumático, además de comportamiento obsesivo-compulsivo, debido a la dedicación que llega a dar a su lucha contra el crimen, perjudicando demás aspectos de su vida personal, como sus relaciones sociales. En síntesis, Batman sí es un enfermo mental, mas no un psicópata como muchos llegan a pensar, lo cual es algo completamente distinto. Batman es fascista. Este tema es demasiado extenso, y da para un video enfocado enteramente en él, pero lo voy a resumir lo más que pueda. En palabras simples, a Batman se le acusa de ser fascista al golpear criminales que violan la ley con tal de imponer orden hacia aquellos que se oponen al gobierno, además de ser un multimillonario que no usa su dinero para ayudar a los necesitados. Este razonamiento no tiene pies ni cabeza, puesto que Batman surge precisamente de la corrupción de las instituciones de Gotham, quienes son controladas por criminales y mafiosos. Si la policía no fuese corrupta e ineficiente, Batman no tendría razón de existir. Además, en múltiples historias, Batman se ha opuesto al gobierno con tal de salvar la vida de inocentes.
Sin ir más lejos, la tan famosa historia de Dark Knight Returns va de Batman enfrentándose al gobierno de Ronald Reagan. Y en cuanto a lo de que no destina su dinero a los necesitados, esto es falsísimo, y si has leído cómics del personaje, sabrás que Bruce Wayne destina gran parte de su dinero a la caridad. ¿Por qué no mata al Joker? Esta pregunta tiene varias respuestas, tanto argumentales como comerciales. La más simple y aceptada por el fandom es que simplemente el Joker vende demasiado como para matarlo. Pero dentro de la ficción del universo DC, existen dos potenciales explicaciones que se han dado a lo largo de los casi 100 años de historia del personaje. La primera es que Batman, muy en el fondo, cree que el Joker aún puede ser redimido, como se puede ver en la broma asesina. No obstante, esto jamás va a pasar, porque, mientras Batman siga existiendo, el Joker también lo hará, como se pudo ver luego de la muerte de Bruce a manos de Darkseid en Crisis Final, donde el Joker estuvo a punto de detonar una bomba que mataría a miles de inocentes, pero que al final no lo hizo, ya que, para él, sin Batman, el crimen no tiene chiste. La otra ocasión fue en los Nuevos 52, luego de la aparente muerte tanto de Batman como el Joker en el evento Endgame, un Bruce que había perdido sus recuerdos como el Caballero Oscuro, se encuentra con un payaso del crimen totalmente reformado. Entonces, la solución es sencilla, no. Si Bruce deja de ser Batman, entonces el Joker renunciará. Pues, no es tan fácil como parece, lo que me lleva a la segunda explicación. Y es que el Joker, de cierta forma, es quien controla el crimen en Gotham, y al matarlo, existe la posibilidad de que alguien igual o peor que él tome su lugar. Me explayaría más sobre este tema, pero no quisiera extenderme más de lo necesario, y todavía quedan muchas cosas de las que hablar en este iceberg. Holy Terror. Frank Miller es uno de los escritores más prolíficos de Batman, con las reconocidas The Dark Knight Returns y Year One. No obstante, tras el atentado del 9/11, Miller perdió la cabeza y se volvió ultranacionalista, a pesar de que en sus obras criticaba el gobierno estadounidense. Fue entonces que escribió Al Star Batman y Robin, cómic odiado por representar a Batman como un psicópata violento que tortura a Robin. Por si no fuese suficiente, también quería escribir un cómic donde Batman combate a Al-Qaeda, grupo terrorista responsable del mencionado atentado y liderado por el infame Osama Bin Laden, el cual fue cancelado debido a su contenido altamente islamofóbico. Años después, Miller reciclaría esta idea para otro cómic, llamado Holy Terror. La verdad, no leí este cómic, pero imagino que será como el episodio de South Park. Bruce y Bárbara. Pese a que muchos conocen a Bruce Timm por ser el genio que dio vida al universo animado de DC en la pantalla chica, también tiene mala fama de insertar sus fetiches raros en los proyectos que produce. Un ejemplo de esto es en la película de Batman y Harley Quinn, donde ésta abusa sexualmente de Nightwing. Pero lo que más se le ha criticado a Timm es su ship todo rancio entre Bruce y Bárbara, el cual no existe en los cómics, y que resulta cuanto menos cuestionable debido a la diferencia de edad entre ambos personajes. Además de una incómoda e innecesaria escena de coito en la película de la broma asesina, la cual es una porquería, lo peor vendría en el cómic secuela de Batman Beyond, en el número 28. En esta historia, se relata cómo, tras la muerte del Joker, Bárbara abandonaría el manto de Batgirl para iniciar una relación con Dick Grayson. No obstante, Bárbara recibiría la inesperada noticia de que estaba embarazada de Bruce, lo que desencadenaría una pelea entre padre e hijo, a la vez que la pelirroja recibiría un aborto espontáneo, tras intentar frustrar un crimen. Pero qué puta mierda es esta, parece telenovela turca, no me jodan. Igual, gracias a Dios, esto no es canon, pero igual, ¿en qué carajos estaban pensando? Batiembargo. El Batiembargo se trató de una norma que impuso Paul Levitz, el entonces presidente de DC Comics, la cual impedía que un mismo personaje apareciese en dos adaptaciones o más al mismo tiempo. La más afectada por este embargo fue la serie animada de Batman de 2004, en la cual se tuvieron que descartar personajes como el Espantapajeros, Dos Caras, y Ra's al Ghul, debido a que Christopher Nolan ya tenía planeado utilizarlos para su trilogía cinematográfica, aunque en el caso de Ra's, su diseño fue reciclado para Drácula en la película donde este aparece. Por esta misma razón, fue que Robin no pudo aparecer en la serie hasta las últimas temporadas, debido a que al mismo tiempo se transmitía la serie de los Teen Titans, siendo reemplazado momentáneamente por Batgirl, hasta que la susodicha serie terminó, y ya pudieron utilizarlo. Por obvias razones, esta regla no aplicó con el Joker. Muerte de Nightwing. En 2005, durante el evento Crisis Infinita, Dan Didio, el entonces editor de DC Comics, tenía pensado darle una muerte definitiva a Nightwing, a manos de Superboy Prime. Para el que no lo sepa, Didio tiene la mala fama de detestar a los personajes de legado, siendo el caso más popular el de Donna Troy, quien recibió un pésimo trato a principios de los 2000. Gracias a Dios, sus planes llegaron a oídos de los fans, quienes pusieron el grito en el cielo para evitar que esto ocurriese. Aunque eso no lo salvó de tener una muerte toda pendeja en Injustice. Episodio perdido de la serie animada.
En el año 1995, salió un videojuego para la Sega CD basado en la serie animada, llamado The Adventures of Batman y Robin, el cual poseía cinemáticas animadas por el mismo estudio que animó la serie. Así que sí, se podría decir que es como una especie de episodio perdido de esa serie. No les voy a contar de qué trata, vayan a verlo ustedes mismos, pedazos de huevones. Apariciones de Cassandra Cain en videojuegos. Antes de su mugrosa adaptación en la porquería de Birds of Prey, la cual no tiene nada que ver con el personaje original, Cassandra ya había tenido algunas apariciones esporádicas en otros medios, siendo mayormente videojuegos. Primero apareció en Batman Dark Tomorrow, juego que aparentemente no jugó nadie porque solo salió para la GameCube y la Xbox original, aparte que tiene muy malas reseñas. Su siguiente cameo sería en Batman Toxic Chill, una aventura gráfica de PC bastante rara, ya que tiene los diseños de la serie de los 90 a pesar de no tener nada que ver con esta, además que aquí Cassandra habla de forma fluida, cuando una de las características del personaje es su dificultad para comunicarse verbalmente. Por último, está su aparición en DC Universe Online, en donde tiene más presencia al ser protagonista de varias misiones. Este punto es solo una excusa para hablar de Cassandra Cain, la Best Girl. Birds of Prey, 2002. Hablando de las Birds of Prey, en el año 2002, se estrenó una serie basada en este grupo, la cual era protagonizada por la cazadora, quien, sorprendentemente, no sería Elena Bertinelli, la cazadora de Tierra 1 en los cómics, sino Elena Wayne, la hija de Batman en Tierra 2. Probablemente, muchos de ustedes solo conozcan esta serie por su cameo en el evento Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverso, donde este universo valió verga junto a muchos otros. Otra cosa para destacar de esta serie, es que contaría con la participación de Mark Hamill como el Joker, siendo la primera vez que lo interpreta en la live action, y recreando el ya previamente mencionado momento donde le dispara a Bárbara en el abdomen. Como dato curioso, el traje de Batgirl en esta serie es el mismo de Batman y Robin, pero repintado. La canción de las Birds of Prey. Tercer dato consecutivo relacionado a las aves de presa, y es que en el episodio La Máscara de Marshmallow de Batman, el Valiente, ese donde Bruce pierde la memoria y cree que es el mafioso conocido como Marshmallow, hay una escena donde una versión de este grupo, conformado por Black Canary, Huntress, quien ahora sí es Elena Bertinelli, y Catwoman en lugar de Batgirl, suben a un escenario a cantar una canción, la cual, bueno, creo que la letra habla por sí sola, XD. Cuestión, el tono sugerente de esta canción provocó que este episodio no se emitiese en Cartoon Network de Estados Unidos, ni se incluyese en el DVD de la serie, aunque más adelante sí se llegó a transmitir, pero omitiendo la canción. Para el resto del mundo, el episodio se emitió sin ningún tipo de censura, y es por eso que a día de hoy podemos disfrutar de esta canción. Joder, pero qué buena serie. Batman de Gerard Way. Gerard Way es el vocalista de la banda de rock gótico My Chemical Romance, responsable de impulsar la subcultura gótica a principios de los 2000. Además de ser músico, Gerard también es escritor de cómics, siendo Umbrella Academy su creación más conocida, además de ser el creador de Penny Parker. Asimismo, Gerard intentó negociar con DC para escribir un cómic de Batman, pero este nunca se llevó a cabo por razones desconocidas. No se sabe con claridad de qué trataba este cómic, pero se pueden encontrar los bocetos del mismo en internet con una búsqueda rápida. Schumacher Cat. Existe un corte de director jamás lanzado públicamente de Batman Forever, la cual incluye escenas nunca vistas, que solucionarían algunos de los problemas del guión de la película, como el arco de personaje de Bruce Wayne, o el origen de Dos Caras. Ha habido varios intentos de proyectar la película de forma pública, pero Warner ha frustrado cada uno de ellos. De todos modos, algunas de estas escenas se pueden encontrar fácilmente en YouTube. Superman y Batman, 2012. La idea original de la serie Cuidado con Batman era que se tratase de una sitcom animada protagonizada por el Caballero Oscuro y el último hijo de Krypton, con ambos héroes conviviendo en un mismo departamento y viviendo aventuras combatiendo el crimen en Gotham. Si en algún punto de la serie, Robin se unía al cast principal, hubiésemos tenido la versión superheroica de 2 hombres y medio, XD. En fin, al final la idea se descartó en favor de la serie previamente mencionada, la cual no vi porque me acuerdo que era un embole. Serie animada de Nightwing. Antes de la creación de la serie de John Justice, se tenía contemplada una serie protagonizada por Nightwing, la cual tendría la participación de Raven, además de contar como diseñador de personajes al mismo de la leyenda de Korra. Al final, este proyecto no prosperó, y en su lugar, se le dio luz verde a la serie previamente mencionada, sobreviviendo nada más que los artes conceptuales del maestro Polla y Raven. Batgirl Year One. Como ya mencioné, Batgirl tiene una pésima suerte en cuanto a adaptaciones se refiere. Tras el estreno de la película animada de Batman Year One, se intentó adaptar también el cómic Batgirl Year One, el cual es muy bueno y lo recomiendo ampliamente.
Pero como ya habrán adivinado, este no se llevó a cabo debido al fracaso de la cinta animada de Wonder Woman, por lo que Warner decidió no producir más adaptaciones protagonizadas por personajes femeninos. No jodan, está fuerte la misoginia. Aunque, como compensación, en el último episodio de Batman el Valiente, se pudo apreciar un segmento que homenajeaba esta película cancelada. Batman and New Robin. Para finales de los 80, el estudio de animación canadiense Nelvana, quienes son conocidos por Los Padrinos Mágicos, contrató al escritor J. Michael Straczynski para guionizar una serie animada de Batman, coprotagonizada por Jason Todd. Esta serie iba a centrarse en el crecimiento de Jason y cómo fortalece su vínculo con Bruce, abordando tanto aventuras ligeras con comedia de por medio, como tramas adultas y más oscuras, como el consumo de drogas y la venganza. Lamentablemente, fue cancelada debido a que Nelvana perdió los derechos de Batman. De todos los proyectos cancelados del iceberg, este es el que más lamento de todos, debido a que toda la información que se tenía sobre este sonaba demasiado bien, y pudo haber sido la mejor adaptación de Batman jamás hecha. Harley Ivy. A principios de los 2000, se tenía pensado hacer una serie animada ambientada en el Teamverso, y con un tono más adulto, protagonizada por Harley Quinn y Poison Ivy, con la participación de The Guardian, a quien muchos conocerán por John Justice. Esto al final nunca se concretó, pero aún existen los cortos de Gotham Girls, los cuales dan una idea de cómo más o menos pudo haber sido esta serie, con una animación muy limitada, eso sí. Batman Fights Drácula. No confundir con la película animada de Batman vs Drácula, ni con Batman × Drácula, película de la cual se hablará más adelante en el iceberg. Existió una cinta filipina de acción real, estrenada en 1967, y de la cual no se tiene ningún registro más allá del póster y los nombres de los involucrados, donde el Caballero Oscuro se cruzaba con el Rey de los Vampiros. Pese a esto, la película tuvo tal impacto que desencadenó en un multiverso de películas filipinas basadas en el personaje, una más bizarra que la otra, y de las que no se tiene más material que el mero póster. Batman Arkham, 1999. Después del éxito de la película, Batman y Mr. Freeze, Sub-Zero, hubieron planes para otra película del murciélago, ambientada en el Teamverso, en donde Batman y Robin debían enfrentarse a múltiples villanos tras una inmensa fuga del asilo Arkham. Al final se descartó en favor de Return of the Joker. Batman No Man's Land, serie. Basado en el evento del mismo nombre, el animador James Tucker propuso producir una serie animada de Batman con un tono más oscuro, donde la Batifamilia tendría que proteger una Gotham arrasada por un demoledor terremoto, contando con la participación de Cassandra Cain, la mejor Batgirl de la historia. Este no se llevó a cabo debido a que, al mismo tiempo, se estaba produciendo Batman, el Valiente. Tiempo después, Tucker volvió a proponer el proyecto, pero nuevamente, fue rechazado debido a su tono oscuro. Alias Batman and Robin, o como concha se pronuncie. Esta es otra película filipina hecha sin autorización, solo que, a diferencia de las anteriores, no es Lost Media, y se puede ver tranquilamente en internet. Se trata de una comedia musical, y parodia la serie de Adam West. Solo he visto un clip de esta, y parece que está chistosona. Hey, Batman! You stink so bad, I can smell you from here! Pew! Pew, pew! Tim Curry como el Joker. Para la serie animada de los 90, se contrató en primera instancia al actor Tim Curry, famoso por interpretar al payaso Pennywise en la miniserie de Eso, para ser la voz del Joker. No obstante, el equipo de producción no estuvo satisfecho con el resultado, además de que al actor se le dificultaba hacer la voz, debido a que en ese entonces sufría de bronquitis. Debido a estos dos factores, se decidió cambiar al actor Mark Hamill, famoso por ser Luke Skywalker en la franquicia de Star Wars. Aún así, se pueden encontrar fragmentos de la grabación de Tim Curry en internet. Batman de Fleischer Studios. Fleischer Studios, el mismo estudio de animación que realizó los cortometrajes animados de Superman de los años 40, tenía planeado adaptar los cómics de Batman al mismo formato, el cual iba a ser en blanco y negro. Debido a los problemas financieros que atravesaba la compañía, esto jamás se llevó a cabo. No obstante, para el aniversario número 75 de Batman, se realizó un corto animado, producido por Bruce Timm, el cual da una idea de cómo pudo haber sido esta adaptación. Aunque claro, la animación iba a ser muy distinta. Juego de The Dark Knight. Pandemic Studios, mismo estudio que había desarrollado la adaptación videojueguil de Batman Begins, fue el encargado de desarrollar un juego basado en la secuela de esta, The Dark Knight. Este iba a ser un título de mundo abierto, donde, como Batman, debías cumplir misiones a lo largo de todo Gotham, pudiendo planear entre los edificios y conducir el Batimóvil.
Idea muy ambiciosa para la época, porque recordemos que recién en 2015 fue que se logró concretar un juego de Batman con esas características, siendo Arkham Knight, necesitando de 3 predecesores y como 6 años de desarrollo para que Rocksteady pudiese perfeccionar la fórmula de mundo abierto. Mientras que los chicos de Pandemic no tenían experiencia en juegos de ese estilo, lo que ocasionó demasiados problemas en el desarrollo, además de contar con una fecha de entrega muy ajustada, ya que debía coincidir con el estreno de la película en cines. Por todos estos factores, el juego no pudo ser terminado a tiempo. Carajo, ni siquiera pudieron hacer que sea mínimamente jugable, ya que por cada cosa que arreglaban, se rompían como 50 más. La cancelación de este juego resultó en el lamentable cierre del estudio, y que EA, la distribuidora, perdiese los derechos de Batman, los cuales caerían en manos de Warner Bros. Games. Como dato chistoso, se desconocía por completo de la existencia de este juego, hasta que, en una entrevista, a Gary Oldman, actor del comisionado Gordon, se le escapó decir que había visitado el estudio y logró ver algo del gameplay del juego. Actualmente, se puede encontrar tanto metraje del gameplay como artes conceptuales del juego. Si este juego hubiese salido, seguramente hoy tendría un remaster hecho con inteligencia artificial. Gotham by Gaslight. En el año 2009, la desarrolladora de videojuegos de Yuan Studios le presentó a Warner Games un prototipo para un juego de Batman, el cual adaptaba la historia Gotham by Gaslight, en donde un caballero oscuro victoriano investiga los asesinatos de Jack el Destripador. Este prototipo fue rechazado debido a que, para ese entonces, ya se encontraba en desarrollo otro juego de Batman, el cual sería un título bastante desconocido llamado Arkham Asylum, que dudo que alguien se acuerde de él. Dicho prototipo se puede ver en YouTube. Serie de Batgirl. Última vez que vamos a hablar de un proyecto cancelado de Batgirl, lo prometo. Se tenía planeado un spin-off de la serie de Batman de Adam West, protagonizado por Yvonne Craig. Este no se llevó a cabo debido al bajón de audiencia que estaba teniendo el show. ¿Y ya? Sí, eso es todo lo que se sabe sobre este proyecto. De hecho, no se sorprendan de que, ahora en adelante, los puntos con proyectos cancelados o materiales perdidos sean tan cortos, ya que son tan desconocidos que la información que hay sobre ellos en internet es escasa. Flying Black Batman. Flying Black Batman es un cómic pirata hecho en Hong Kong, publicado en los años 60, el cual parece que fue bastante popular. Su artista fue este chino con nombre impronunciable para el locuendo, y no se tiene absolutamente nada de información sobre este, nada más esta portada que está chistosona. Me pregunto cuál habrá sido la reacción de los chinos al ver que el Batman original mataba a algunos de los suyos con una estatua de Buda. ¿No crees que te fuiste un poco al carajo con los chistes de chinos? Bueno, sí. Pero ¿qué más da? Ni que lo fuesen a ver. Polimusical Batman. Este es un musical, como habrán adivinado, no autorizado, que se realizó entre el 22 y 25 de marzo de 2012, en el Teatro Overleven de Chicago, Illinois. Producido por Starkey Productions y dirigido por Matt Lang. A diferencia de los demás productos no oficiales que mencioné hace rato, este se realizó en Estados Unidos, y por lo visto, no hubo represalias legales al respecto, lo que me resulta raro. Este se puede encontrar en YouTube, y al parecer, tuvo una producción bastante competente. A mí me hizo acordar a esas obras de teatro pirata que hacen en mi país, donde agarran a personajes famosos entre los niños, como, no sé, Tralalero Tralala, y Pony de Digital Circus. Nunca fui a uno de estos shows, así que ni idea de cómo sean. ¿Cómo carajo pasé a hablar de Tralalero Tralala en un iceberg de Batman? Ni puta idea. The Batman vs. Hush. Batman Hush es una puta basura de cómic que nadie debería leer, pero que aún así los de Warner quisieron adaptarlo para que fuese la segunda película de la serie animada de Batman. El proyecto terminó en nada, pero lamentablemente eso no nos libró de tener una adaptación animada de Hush, ya que en 2018 se estrenaría otra película adaptando el cómic, la cual de alguna forma se las arreglaron para que sea incluso aún más mierda que el cómic, la puta madre. Tras el estreno de Batman Beyond, Return of the Joker, se tenía planeado producir una secuela de esta misma. Sin embargo, debido al fracaso de la cinta, no se llegó a completar. Lo único que se sabe es que Terry descubriría que es un clon de Bruce, creado por Catwoman. ¿Que por qué lo hizo? Ni idea, pero el concepto sería reutilizado para el episodio epílogo de Justice League Unlimited, solo que cambiando a Selina por Amanda Waller. Batman de CBS. En 1964, la cadena de televisión de Estados Unidos, CBS, contrató al actor Mike Henry, conocido por interpretar a Tarzan, para interpretar a Batman en una futura serie que tenían planeada. No obstante, DC prefirió trabajar con la cadena rival de CBS, ABC, con quienes ya habían colaborado en la serie de Superman de George Reeves, para producir una serie de Batman, la cual terminaría siendo la icónica serie de Adam West. Se sabe que CBS llegó a hacer afiches publicitarios para esta serie, pero no se llegaron a publicar debido al rechazo de la propuesta.
Las supuestas imágenes que rondan por internet sobre esta serie, en realidad, están hechas con inteligencia artificial. Eva Perón. Cerca del final de la película de Batman de 1966, se logra apreciar el metraje del funeral de la ex primera dama y esposa del expresidente Juan Domingo Perón, Evita Perón, mostrando tomas de Plaza de Mayo, Callao y el Congreso Nacional. Esto es metraje reutilizado del documental Y la Argentina detuvo su corazón, de 1952, el cual pertenecía a la Fox, misma compañía que produjo la película. Guarda que abro. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Batman conoce a Godzilla. Debido al éxito de Godzilla vs. Kong, la Toho quería producir otra película del Kaiju enfrentándose a otro icono estadounidense, siendo el Batman de Adam West el elegido debido a su popularidad. Se realizaron 2 guiones, uno en Estados Unidos y otro en Japón, pero solo el primero se encuentra disponible para su lectura, puesto que la película fue cancelada debido al bajón de audiencia que tuvo la serie de Batman. De todas formas, El Caballero Oscuro y el Rey de los Monstruos ya han tenido un crossover recientemente en las páginas de los cómics. Batman / Drácula. Probablemente no conozcas el nombre de Andy Warhol, pero estoy 100% seguro de que has visto, por lo menos, una de sus obras de arte, aunque sea una vez en la vida. Pues, Andy es el más grande referente de lo que hoy en día se conoce como pop art. ¿Y qué tiene que ver él con Batman? Resulta que, a mediados de los años 60, Andy realizó una película del Caballero Oscuro, en donde se cruzaba con el Conde Drácula, otra vez. Debido a que el artista realizó la cinta sin ninguna autorización por parte de DC Comics, esta solo se exhibió una única vez de forma limitada, no salvándose ningún fragmento de esta. Lo único que se pudo rescatar fueron el póster y algunas fotos del rodaje. Joker de Brian Azzarello. A pesar de que previamente establecí que el Joker, canónicamente, no es un violador, hay un cómic donde sí realiza este horrible acto, siendo Joker de Brian Azzarello, cómic que, gracias a Dios, no es canon. En esta historia, el payaso no solo abusa carnalmente de una mujer, sino que, para colmo, logra robar todo el dinero de un banco, sin sonar una sola alarma. ¿Cómo? Te preguntarás. Pues, muy fácil. Le enseñó al dueño del banco una foto de su hija con sangre y semen en ella. Sin comentarios. Este cómic no es tan desconocido, pero la razón por la que está tan abajo del iceberg es por su contenido tan repulsivo, siendo, probablemente, el material oficial relacionado a Batman más desagradable y que se tenga registro. The Death of Batman, fanfilm. Se trata de un fanfilm bastante bizarro donde, de forma muy resumida, un sujeto random logra derrotar a Batman, por lo que procede a torturarlo y abusar carnalmente de él. Sí, así como lo oyen. Lo realmente bizarro de este fanfilm es que fue producido por la hermana del mismísimo Christian Bale, y salió incluso antes que Batman inicia, por lo que existe el rumor de que lo hizo debido a que le tenía envidia a su hermano al ser más exitoso que ella. Muy loco todo. Batboy de Alex Ross. El reconocido artista Alex Ross tenía la intención de escribir y dibujar un cómic sobre Batboy, el hijo de Batman. Este se trataba de un universo alterno que mostraría el futuro de varios héroes y villanos, incluyendo a un Dos Caras redimido. Lamentablemente, DC descartó la idea. De todas formas, todavía se pueden encontrar varios dibujos sobre lo que se tenía pensado para el cómic. Conway Wycliffe. Heath Ledger no fue la única persona que falleció durante el rodaje de The Dark Knight. Conway Wycliffe, técnico de efectos especiales que trabajó en la película, se encontraba operando una cámara desde el asiento trasero de un auto 4x4, filmando la escena donde el Batimóvil es destruido tras ser impactado por un misil. Debido a la magnitud de la explosión, el conductor perdió el control y chocó contra un árbol, lo que resultó en la muerte de Conway, al no llevar puesto el cinturón de seguridad. En los créditos de la película, se puede encontrar una dedicatoria a Conway Wycliffe, además de Heath Ledger. No obstante, en la escena todavía se puede apreciar el vehículo en el que iba, minutos antes de su fatídico accidente. Miren, yo no soy de creer que la ficción pueda llegar a influir a una persona hasta el punto de cometer delitos en la vida real. Lamentablemente, hay personas que no son capaces de comprender el material que consumen, y tergiversan el mensaje que una obra de ficción quiere transmitir, para así justificar sus actos y pensamientos más repudiables. El siguiente nivel del iceberg está enteramente centrado en criminales que atentaron contra vidas inocentes, influenciados por el Joker. Con todo el respeto que se merecen las víctimas de estos desperdicios de seres humanos. Cole Wetterkin se disfrazó como el villano para apuñalar a su exnovia y su pareja de ese entonces. Afortunadamente, las víctimas sobrevivieron y Cole fue sentenciado a 10 meses de prisión. Christopher Lanham, vestido como el Joker, este soldado asesinó a un compañero en la base militar de Fort Eustis. Terminó muerto tras un enfrentamiento con la policía. James Egan Holmes, el más conocido. Ocurrió en el condado de Aurora, Colorado, Estados Unidos.
El asesino entró a una sala de cine que proyectaba The Dark Knight Rises, vestido como Joker, y disparó contra todos los presentes, asesinando a 12 personas e hiriendo a otras 59. Fue condenado a cadena perpetua. King de Helder, en una guardería de Dendermonde, Bélgica, entró maquillado como Joker y apuñaló tanto a niños como adultos, quitándole la vida a 2 bebés y dejando con heridas graves a 10 más. El asesino era fanático de The Dark Knight, y estaba obsesionado con el Joker de Heath Ledger. Fue condenado a cadena perpetua. Gerard y Amanda Miller, esta pareja de supremacistas blancos inició un tiroteo en Las Vegas, arrebatándole la vida a 2 policías y a un civil, para al final perecer en la misma balacera que iniciaron. Meses antes del siniestro, Gerard, caracterizado como el Joker, subió varios videos donde expresaba sus pensamientos políticos extremistas. Como punto final de este iceberg, me guardé el dato más desconocido y poco documentado que he logrado encontrar. Tanto, que no hay un solo video en YouTube que haya hablado previamente sobre este tema, cosa que me extraña, ya que estamos hablando de la primera adaptación de Batman que se realizó fuera de los Estados Unidos, siendo incluso más antigua que la serie de Adam West, la cual sería la que haría que el personaje fuese popular a nivel internacional. Y lo que más me llena de orgullo, es que esta adaptación se realizó en mi país natal, Argentina. Lastimosamente, debido a las limitaciones tanto tecnológicas como monetarias que atravesaba el país en aquella época, no se logró preservar absolutamente nada de este material. Lo único que sobrevivió, y que corrobora su existencia, es el recuerdo de la gente que alcanzó a disfrutarlo en su época, y una foto, que verán a continuación. Damas y caballeros, es de mi honor presentarles Batman, de Carlos Carella. Carlos Alberto Carella Castaño, apodado como El Negro, fue un actor y director argentino, quien se destacó tanto en cine, teatro, televisión, y lo que nos compete ahora mismo, radio. En el año 1954, Batman había alcanzado una notoria popularidad en el país debido a sus cómics, por lo que, aprovechando el éxito, la radio LR4 Splendid decidió producir un radioteatro adaptando las aventuras del dúo dinámico, siendo este el primer programa de radio enteramente dedicado al personaje en todo el mundo. Para quien no lo sepa, un radioteatro es básicamente una dramatización actuada enteramente de forma auditiva, valiéndose de la actuación de voz, efectos de sonido y música, y como su nombre lo indica, siendo transmitida por la radio. Probablemente, el ejemplo más conocido de radioteatro que exista sea La Guerra de los Mundos de Orson Welles, el cual fue tan realista que muchos creyeron que se trataba de una transmisión de una invasión alienígena real. Volviendo con Batman, los encargados de encarnar al Caballero Oscuro y al Chico Maravilla serían el mencionado Carlos Carella y Ricardo Bosch, respectivamente. Dicho programa se transmitía a las 6 de la tarde, y se sabe que fue un rotundo éxito en la audiencia infantil. Desafortunadamente, debido a los motivos que mencioné con anterioridad, no se tiene grabación alguna de ninguna de las transmisiones de este programa, y de ninguno de los trabajos de radio del señor Carella, quien falleció en 1997 por cáncer de esófago. De verdad, es una lástima que un material de alto valor histórico tanto para las adaptaciones de Batman, como para el entretenimiento argentino, se perdiese así como si nada. Bueno, técnicamente, ese fue el final del iceberg. Pero no quería terminar este proyecto, el cual me llevó meses en investigar, escribir y editar, sin dedicarle su propio espacio a aquellas personas que, ya sea con su actuación, escritura, o su sola influencia, fueron de suma importancia para la historia del murciélago, y que, tristemente, ya no se encuentran con nosotros. Bill Finger, a quien ya le dedicamos su propio punto en este iceberg, fallecería el 18 de enero de 1974 de un infarto, a los 59 años. Bill murió entre las sombras, sin recibir el reconocimiento de su más grande creación. No obstante, hoy en día, tras años de lucha, su familia por fin consiguió que su nombre permanezca cada vez que se acredite la creación del Caballero Oscuro, y perdurará así por el resto de la eternidad. Denyon Eileen y Neil Adams, escritor y artista respectivamente, fueron quienes, tras años de combatir la censura, le devolvieron su esencia oscura y detectivesca al murciélago, volviéndose en la caracterización definitiva del personaje, la cual se volvería el punto de partida para sus futuras iteraciones. Dennis perdería la vida el 11 de junio de 2020, a la edad de 81 años. Mientras que Neil fallecería el 28 de abril de 2022, por una sepsis, a los 80 años. Sin su trabajo, Batman jamás hubiese vuelto a su gloria tras tantos años turbulentos. Tim Sale fue un artista de cómic, reconocido por su trabajo en Batman, The Long Halloween y Dark Victory. Además de otras historias, como Superman, For All Seasons, Spider-Man, Blue, Daredevil, Yellow, entre otros. Falleció el 16 de junio de 2022. Su estilo tan característico e inconfundible, y su espléndida narración visual, fue lo que lo hizo destacar como uno de los mejores artistas de los últimos años. Su trabajo, aún a día de hoy, sigue siendo referenciado y usado de base para adaptar al personaje. Adam West
fue el actor quien dio vida a Batman en la icónica serie de los 60, impulsando la popularidad del personaje a niveles nunca antes vistos en ese entonces. Tras la cancelación de la serie, Adam tuvo complicaciones para conseguir papeles, puesto que ninguna productora lo tomaba en serio por su papel del murciélago. Pese a esto, West logró revitalizar un poco su carrera, actuando en series animadas como Los Padrinos Mágicos y Padre de Familia, además de participar en la serie animada de Batman de los 90, como El Fantasma Gris. Años más tarde, pudo volver a interpretar a su personaje estrella en la película Regreso a la Baticueva, e incluso pudo darle voz en las dos películas animadas que homenajeaban su icónica serie. El 9 de junio del año 2017, Adam West perdería la vida tras una corta lucha contra la leucemia. Pese al enorme muro que representó Batman en su carrera, Adam jamás renegó de su papel como el Caballero Oscuro, y lo abrazó con orgullo. Sin su memorable actuación, Batman no sería el fenómeno mundial que es hoy en día. Val Kilmer fue el actor quien interpretó a Bruce Wayne en la controvertida Batman Forever. Pese a las malas críticas que recibió, tanto la película como su interpretación del murciélago, durante su estreno, con el tiempo, esta se ganaría su base de fanáticos, volviéndola una película de culto para los fanáticos del Caballero Oscuro. En el año 2014, Val Kilmer sería diagnosticado con cáncer de garganta, lo que le imposibilitaría seguir actuando, aunque se logró que hiciese un cameo en la película Top Gun Maverick, secuela de la película que había protagonizado en los 80. Lastimosamente, tras años de lucha, Kilmer perdería la lucha contra el cáncer el 1 de abril del presente año. Si quieres saber más sobre su caso, puedes ver el documental Val, estrenado en el 2021, en donde se relata su lucha contra el cáncer y las consecuencias que tuvo en su carrera. Arlene Sorkins. Durante la producción del episodio El favor del Joker de Batman, la serie animada, el guionista Paul Dini había ideado una escena en la que un asistente transportaba un pastel gigante, de donde saldría el Joker. En busca de darle una personalidad más atractiva a dicha asistente, Paul se basó en su amiga y actriz Arlene Sorkin, a quien también le pidió que diese voz al personaje. Así fue como nació Harley Quinn, convirtiéndose en el personaje de cómics más famoso que se originó fuera de las viñetas. Arlene seguiría dándole voz al personaje hasta el juego Arkham Asylum, rol que no repitió en su secuela por razones no especificadas. Tiempo después, se descubrió que había tenido complicaciones con su salud, lo que la alejó de la actuación, aunque no se especificó qué era lo que padecía. Tristemente, Arlene fallecería el 24 de agosto del año 2023, a causa de una esclerosis múltiple. Sin Arlene, el personaje de Harley Quinn jamás hubiese existido. Heath Ledger. El 22 de enero de 2008, en su departamento de Manhattan, Nueva York, con tan solo 28 años de edad, se encontraría el cadáver del actor, quien habría sufrido de una sobredosis de medicamentos. Tras su muerte, comenzaría a circular el rumor de que Ledger fue totalmente consumido por el rol del Joker, llevándolo a experimentar severos cambios en su personalidad, e incluso, se decía que llegaba a comportarse como el personaje fuera del set de rodaje. No obstante, esto es absolutamente falso. Fácilmente comprobable al ver detrás de cámaras y entrevistas a demás miembros de la producción de la película. En ellos, describen a Heath como una persona amigable y que al final de cada toma, pedía opiniones de su actuación y en qué podía mejorar, como un humano común y corriente. La realidad es mucho más simple y deprimente. Heath Ledger estaba atravesando una severa depresión, producto de su divorcio con la actriz Michelle Williams, con quien tenía una hija. Lo más probable es que Heath simplemente haya decidido acabar con su propia vida. Es una verdadera lástima que un actor tan talentoso y con una gran carrera por delante haya decidido despedirse de esta manera. Aún así, su legado y la vara tan alta que dejó al interpretar al personaje jamás será borrada. Kevin Conroy fue el actor de voz que dio vida a Batman en múltiples adaptaciones, siendo las principales las series y películas del Teamverso y la saga Arkham. Kevin era una persona homosexual, quien antes de interpretar al murciélago, sufría de acoso solo por su orientación, lo que le impedía conseguir papeles en los que actuar. Cuando tuvo que audicionar para ser la voz de Batman en la serie animada de los 90, Kevin canalizó todo el dolor que había sufrido por tantos años, solo por ser él mismo, y lo transformó en la tan característica voz que terminó por redefinir al Caballero Oscuro para siempre. Desde entonces, Kevin se volvió la voz más reconocible de Batman en inglés, y lo ha interpretado en decenas de proyectos. Lamentablemente, Kevin falleció el 10 de noviembre de 2022, tras una silenciosa batalla contra el cáncer. Tal vez su voz se haya apagado detrás del atril, pero jamás se apagará para todos aquellos que crecimos con su voz. A pesar de que todo el mundo lo maltrataba por ser diferente al resto, Kevin jamás se rindió y siguió adelante con sus sueños, hasta que se encontró con un hombre disfrazado de murciélago. Un hombre que le dio la mano, y le dijo que todo el dolor y el sufrimiento por el que pasó, había valido la pena, porque no son nuestros momentos oscuros los que nos definen, sino que nosotros decidimos en quién queremos convertirnos, después de afrontarlos. Metrópolis, les habla Lois Lane. Todos los informes indican que Batman murió. Todos lo conocían como Batman o como Bruce Wayne.
Todos lo conocían. Todos conocían su voz. Preparado como siempre, dejó un mensaje en el Daily Planet. En caso de que... Bueno, dice así. La máscara me convirtió en un símbolo, pero nunca dejé de ser Bruce Wayne, ciudadano de Gótica. Recordemos que todos enfrentamos dificultades. Nadie tiene la vida fácil. Lo que nos hace únicos es cómo las afrontamos y cómo ayudamos a los demás. Eso es lo que Batman siempre representará. Metrópolis. Saldremos adelante. Y adiós, Batman. Te extrañaremos, pero no te olvidaremos. Could you stay with me? I'm scared.